Muy bien, capítulo 35, iniciación y pasividad. Hemos dicho más atrás que todo lo que depende del conocimiento iniciático no podría ser de ninguna manera el objeto de discusiones cualesquiera, y que, por lo demás, en general, la discusión es, si puede decirse, un procedimiento profano por excelencia. Algunos han pretendido sacar de este hecho la consecuencia de que la enseñanza iniciática debía ser recibida pasivamente, e incluso han querido hacer de ello un argumento dirigido contra la iniciación misma. En eso hay también un equívoco que importa disipar muy particularmente. La enseñanza iniciática, para ser realmente provechosa, requiere naturalmente una actitud mental receptiva, pero receptividad no es en modo alguno sinónimo de pasividad. Y esta enseñanza exige, al contrario, por parte del que recibe, un esfuerzo constante de asimilación, que es algo esencialmente activo e incluso al grado más alto que se pueda concebir. En realidad, es más bien a la enseñanza profana a la que se podría dirigir, con alguna razón, el reproche de pasividad, puesto que no se propone otra meta que suministrar datos que deben ser aprendidos más bien que comprendidos, es decir, que el alumno debe simplemente registrarlos y almacenarlos en su memoria, sin que esos datos sean el objeto de ninguna asimilación real. Bueno, esto es una generalización de Ganón, que obviamente que no todo conocimiento es pura memorización, pero ciertamente hay ciertas carreras y ciertas disciplinas donde esto es más preponderante que otras. Este capítulo parece ser una discusión sobre una conversación sobre qué tan pasivo debe ser iniciado al recibir una enseñanza. Vamos a ver cómo Ganón continúa con la lectura. Por el carácter completamente exterior de esta enseñanza y de sus resultados, refiriéndose a las disciplinas. Vamos a volver a leer para no cortar la idea que es mejor. En realidad, es más bien a la enseñanza profana a la que se podría dirigir con alguna razón el reproche de pasividad, puesto que no se propone otra meta que suministrar datos que deben ser aprendidos, más bien que comprendidos, es decir, que el alumno debe simplemente registrarlos y almacenarlos en su memoria sin que esos datos sean el objeto de ninguna asimilación real, por el carácter completamente exterior de esta enseñanza y de sus resultados. La actividad personal e interior se encuentra reducida evidentemente al mínimo, cuando no es enteramente inexistente. Y bueno, en ese sentido, es cierto que algunas carreras científicas son almacenamiento de datos y una comprensión más o menos superficial de relaciones, sistemas, conexiones, pero una actividad personal o una interiorización de este conocimiento, una reflexión interna, personal, una identificación que transcienda el conocimiento exterior, no forma parte habitual del currículum del pensum universitario. Así que en este sentido, sí, es un punto que es válido incluso hoy día. Por lo demás, en el fondo del equívoco de que se trata, hay algo mucho más grave todavía. En efecto, entre aquellos que pretenden presentarse como adversarios del esoterismo, hemos observado frecuentemente una enojosa tendencia a confundirle con sus contrahechuras y por consiguiente a englobar en los mismos ataques las cosas que en realidad son más diferentes e incluso más opuestas. Evidentemente, en eso se trata también de un ejemplo de la incomprehensión moderna. La ignorancia de todo lo que toca el dominio esotérico e iniciático es tan completa y tan general en nuestra época que uno no puede extrañarse de nada a este respecto. Y esto puede ser una excusa en muchos casos para aquellos que actúan así. No obstante, uno está tentado a veces de preguntarse si eso es en efecto una explicación suficiente para el que quiere ir más al fondo de las cosas. Primeramente, no hay que decir que esta incomprehensión y estas ignorancias mismas entran en el plan de destrucción de toda idea tradicional, cuya realización se prosigue a través de todo el periodo moderno y que por consiguiente no puede ser sino queridas y mantenidas por las influencias subversivas que trabajan en esta destrucción. ¿Vale? Em, Siempre que no menciono estos temas hay que detenerse un minuto y tratarlos sin ir tan al detalle, porque suelen ser generalizaciones que pueden malinterpretarse, pero de nuevo, dice que no hay que decir que esta incomprensión y esta ignorancia misma entra en el plan de destrucción de toda idea tradicional. Hay un plan, hay una estructura detrás de la inseminación de ideas y combatir ciertos conceptos tradicionales. Y en la realización de este plan se prosigue a través de todo el periodo moderno, eso es una de las tesis de Guénon, y que por consiguiente no puede ser sino queridas y mantenidas por influencias subversivas. Entonces, ¿a qué se refiere influencias subversivas? No da detalles, que trabajan en esta destrucción.
Pero además de esta consideración de orden enteramente general, bastante general, porque no da detalles, parece que en aquello a lo que hacemos alusión hay algo también que responde a un designio más preciso y más claramente definido. En efecto, cuando se ve confundir deliberadamente la iniciación con la pseudoiniciación e incluso con la contrainiciación, mezclándolo todo de manera tan inextricable que ya nadie puede orientarse en eso. Es verdaderamente muy difícil, por poco que se sea capaz de alguna reflexión, no preguntarse a quién o a qué aprovechan todas estas confusiones. Hoy justamente me está apareciendo una publicidad de este canal de streaming, Gaia, y hablaba justamente del teosofismo y una de las cosas que Ganón critica mucho en su obra. Y, y bueno, es curioso que estas ideas que Ganón criticaba tanto son más difundidas aún. Y mientras que sus lecturas y su obra está prácticamente olvidada o es muy pocas las personas que la estudian y la comprenden. Cuando a mí me parece que es una obra que está mucho mejor estructurada y que ofrece una serie de datos y que ofrece una serie de instrucciones, reflexiones, consideraciones mucho más interesantes. Entonces es verdaderamente eh, relevante preguntarse lo que no se profunde aquí. Si él dice, todo está mezclado inextricablemente, ya nadie puede orientarse y es muy difícil, por poco que sea capaz de alguna reflexión, es difícil no preguntarse a quién o a qué aprovechan todas estas confusiones. Bien entendido, no es una cuestión de bueno o de mala fe lo que queremos plantear aquí. Muy bien. Por lo demás, eso no tendría más que una importancia muy secundaria, ya que la malignidad de las ideas falsas que se extienden así no se encuentra ni aumentada ni disminuida por ello. Y es muy posible que la toma de partido misma de las que algunos hacen pruebas se deba únicamente a que obedecen inconscientemente alguna sugestión. Lo que es lo que es menester concluir de ello es que los enemigos de la tradición iniciática no engañan más que a aquellos a quienes atraen a las organizaciones que controlan directa o indirectamente. Hay que concluir es que los enemigos de la tradición iniciática no engañan más que a aquellos a quienes atraen a las organizaciones que controlan directa o indirectamente y que aquellos mismos que creen combatirlos son a veces, de hecho, instrumentos igualmente útiles, aunque de una manera diferente para los fines que se proponen. Yo estaba reflexionando en esto justamente recientemente, por experiencias que he tenido en el pasado. No todo es contra iniciación. Efectivamente hay dentro de las mismas organizaciones iniciáticas y personas que tienen buenas intenciones, sin incluir la malignidad, que pueden estar contribuyendo de una forma u otra a este deterioro. Y bueno, es interesante esta lectura que Guénon justamente hace mención de que aquellos mismos que creen combatirlos son a veces de hecho instrumentos igualmente útiles, aunque de una manera diferente para los fines que se proponen. Para la contrainiciación, que de nuevo siempre muy general este concepto de la contrainiciación y por lo menos en consideraciones sobre la iniciación en este libro en particular no se va a detalle, es doblemente ventajoso. Pero bueno, todas estas organizaciones que van en contra de la iniciación y en contra de lo esotérico. Para la contrainiciación es doblemente ventajoso. Cuando no puede lograr disimular enteramente sus procedimientos y sus metas, hacer atribuir los unos y las otras a la iniciación verdadera, puesto que con eso perjudica incontestablemente a esta, y puesto que, al mismo tiempo, desvía el peligro que la amenaza a ella misma, extraviando los espíritus que podrían encontrarse en la vía de algunos descubrimientos. Son parte de las trampas que hay en todo este camino. Mucha desinformación y no hay una investigación seria, no hay un desglose serio de estas temáticas. Y es lo que Guénon está haciendo alusión sobre cómo se perjudica incontestablemente a esta que al mismo tiempo desvía el peligro que la amenaza a ella misma, extraviando los espíritus que podrían encontrarse en la vía de algunos descubrimientos. Es bastante subversivo todos estos métodos. Estas reflexiones no las hemos hecho muchas veces. La verdad que es una llamada a, a este respecto. En algunas campañas antimasónicas hay trasfondos completamente extraordinarios. Y todavía en particular, a propósito de un libro publicado hace ya algunos años en Inglaterra por un antiguo miembro de algunas organizaciones de un carácter esencialmente sospechoso, queremos decir de organizaciones pseudoiniciáticas que están entre aquellas donde se distingue más claramente la marca de una influencia de la contrainiciación. ¿A qué se estará refiriendo? En Inglaterra, un antiguo miembro. Em,
organizaciones iniciáticas están entre ellas donde se distingue más claramente la marca de una influencia de la contrainiciación. No se me ocurre cuál podría ser. Aunque las haya abandonado y aunque se haya vuelto incluso abiertamente contra ellas. Por eso no ha permanecido menos fuertemente afectado por la enseñanza que ha recibido, y eso es sobre todo visible en la concepción que se hace de la iniciación. Hay gente que va, investiga y encuentra, era esta persona, se refería a este sujeto. Yo de momento no tengo memoria a qué se refiere este pequeño anexo de ese libro en Inglaterra. Se puede investigar, lo buscan. Esta concepción, donde domina precisamente la idea de la pasividad, es lo bastante extraña como para merecer ser destacada más especialmente. Ella sirve de idea directriz a lo que quiere ser una historia de las organizaciones iniciáticas, o supuestas tales, desde la antigüedad hasta nuestros días. Historia eminentemente fantasiosa, donde todo está embarullado de la manera que decíamos hace un momento, y que se apoya sobre múltiples citas heteróclitas. Tenía tiempo sin leer esa palabra. Apoya sobre múltiples citas heteróclitas, cuya mayor parte están tomadas de fuentes muy dudosas. Pero, como no tenemos ciertamente la intención de hacer aquí una suerte de reseña del libro que se trata, no es eso lo que nos interesa al presente, como tampoco lo que es simplemente conforme a algunas tesis convenidas que se encuentran invariablemente en todas las obras de este género. Preferimos limitarnos, ya que es eso lo más instructivo desde nuestro punto de vista, a mostrar los errores implícitos en la idea directriz misma. Errores que el autor debe manifiestamente a sus vínculos anteriores, de suerte que, en suma, no hace más que contribuir a extender y acreditar las opiniones de aquellos de los que cree haber devenido adversario y que continúa tomando por la iniciación lo que ellos le han presentado como tal, pero lo que no es realmente más que una de las vías que pueden servir para preparar muy eficazmente agentes o instrumentos para la contrainiciación. Naturalmente, todo aquello de lo que se trata está confinado en un cierto dominio puramente psíquico y por eso mismo no podría tener ninguna relación con la verdadera iniciación, puesto que ésta es al contrario de orden esencialmente espiritual. En todo eso se habla mucho de magia y como ya lo hemos explicado suficientemente, las operaciones mágicas de un género cualquiera no constituyen de ninguna manera un proceso iniciático. Las operaciones mágicas de un género cualquiera no constituyen de ninguna manera un proceso iniciático. Por otra parte, encontramos esta singular creencia de que toda la iniciación debe reposar sobre el despertar y la ascensión de la fuerza sutil que la tradición hindú designa como bajo el nombre de Kundalini. Singular creencia de que toda iniciación debe reposar sobre el despertar y la ascensión de la fuerza sutil que la tradición hindú designa bajo el nombre Kundalini. Esto está muy difundido y establecido. Mientras que, de hecho, eso no es más que un método propio de algunas formas iniciáticas muy particulares, el Kundalini Yoga. Por lo demás, no es la primera vez que hemos tenido que constatar en lo que llamaríamos de buena gana las leyendas anti-iniciáticas, una suerte de obsesión de Kundalini que es por lo menos curiosa y cuyas razones, en general, no aparecen muy claramente. Aquí la cosa se encuentra ligada bastante estrechamente a una cierta interpretación del simbolismo de la serpiente, tomado en un sentido exclusivamente maléfico. El autor parece no tener la menor idea de la doble significación de algunos símbolos, cuestión muy importante que ya hemos tratado en otra parte, el reino de la cantidad de los signos de los tiempos, en el capítulo 30. Sea como sea, el Kundalini Yoga, tal como se practica sobre todo en la iniciación tántrica, es ciertamente algo muy diferente de la magia. Pero lo que se considera abusivamente bajo este nombre, en el caso que nos ocupa, puede muy bien no ser más que eso. Si no se tratara más que de pseudoniciación, sería incluso mucho menos que eso, es decir, una ilusión psicológica pura y simple. Pero, si la contrainiciación interviene a algún grado, puede tratarse muy bien de una desviación real, e incluso de una suerte de inversión que desemboca en una toma de contacto con un principio trascendente o con los estados superiores del ser, que desemboca en una toma de contacto, hago la corrección, no con un principio trascendente o con los estados superiores del ser, sino simplemente con la luz astral, diríamos más bien con el mundo de las influencias errantes, es decir, en suma, con la parte más inferior del dominio sutil. Aquí hay algunas expresiones que no usa poco, la luz astral, las influencias errantes, bueno, se está hablando de este mundo sutil, este eh, mundo intermediario y cómo, así como los símbolos tienen una doble interpretación del mundo sutil, tiene también eh, sus diferentes tendencias. El autor que acepta la expresión de luz astral, vamos a ver este término,
El origen de esta expresión se remonta a Paracelso, pero de hecho es conocida sobre todo por las divagaciones ocultistas a las que han servido pretexto. Sí, la verdad es que es un término que yo evitaría. Em, Me gusta más el concepto del mundo intermediario en general. Designa este resultado bajo el nombre de iluminación, que deviene así curiosamente equívoco. En lugar de aplicarse a algo de orden puramente intelectual y a la adquisición... de nuevo, vamos a... Este tema del astral designa este resultado bajo el nombre de iluminación. No sé por qué uso la palabra iluminación acá, obviamente un error, que deviene así curiosamente equívoco. En lugar de aplicarse a algo de orden puramente intelectual y a la adquisición de un conocimiento superior. Eso es la iluminación. La iluminación es algo de orden puramente intelectual y la adquisición de un conocimiento superior a nuestro entendimiento, como debería aplicarse normalmente si se tomara en un sentido iniciático legítimo. No se refiere más que a fenómenos de clarividencia o a otros poderes. Y en el caso cuando él usa iluminación, es decir, cuando tienes contacto con la luz astral, utilizando estos métodos extraños, no se refiere más que a fenómenos de clarividencia o otros poderes de la misma categoría, muy poco interesantes en sí mismos y por lo demás, sobre todo negativos en este caso, ya que parece que sirven finalmente para hacer al que está afligido por ellos accesible a las sugestiones que emanan de pretendidos maestros desconocidos, los cuales ocurre que no son más que siniestros magos nuestros, magos negros. Vale, interesante. La teoría de Ganón acá es que la gente practica cosas como tantra o kundalini yoga de una manera extraña, fuera de una tradición, hacen contacto con el astral, están en contacto con influencias errantes de ese mundo sutil, influencian ciertamente con una tendencia hacia abajo, en contacto con los grados inferiores del ser. Em, y incluso si es con algún otro aspecto del mundo psíquico sutil, no necesariamente negativo, simplemente es mundo sutil, es mundo intermediario, y hacia las personas abiertas a sus gestiones, porque empiezan a recibir mensajes y temas en estos estados. Y Guénon dice que estas sugestiones emanan de pretendidos maestros desconocidos, como era el Kodhumi del teosofismo, que manifestaba mensajes y cartas. La teoría de Guénon es que lo que realmente están recibiendo son mensajes de siniestros magos negros. Bien, repitiendo, las sugestiones que emanan de pretendidos maestros desconocidos, los cuales ocurre que no son más que siniestros magos negros. Admitimos de buena gana la exactitud de una tal descripción para algunas organizaciones auxiliares de la contrainiciación, puesto que ésta no busca apenas, en efecto, de una manera general, más que hacer de sus miembros simples instrumentos que puedan utilizar a su gusto. Si nos preguntamos, ya que este punto no está perfectamente claro, ¿qué papel preciso juega el supuesto iniciado en las operaciones mágicas que debe conducir a un semejante resultado? Y parece que este no puede hacer en el fondo más que el papel completamente pasivo de un sujeto en el sentido en que los psiquistas de todo género entienden esta palabra. Entonces, lo que está diciendo es que el iniciado, que se muestra como pasivo en estas supuestas operaciones, no es más que un instrumento y juega un juego pasivo. Entonces está haciendo la alarma de que esta pasividad en la iniciación es una señal que se está demostrando que realmente no estamos ante una verdadera disciplina iniciática como él la considera. Por lo que contestamos de la manera más absoluta es que este mismo resultado tenga nada en común con la iniciación, que excluye al contrario toda pasividad. Ya hemos explicado desde el comienzo que esa es una de las razones por las que la iniciación es incompatible con el misticismo. Con mayor razón lo es con lo que implica una pasividad de un orden incomparablemente más bajo que la de los místicos, y que entra en suma en lo que, desde la invención del espiritismo, se ha tomado el hábito de designar bajo el nombre vulgar de la mediumnidad. Y el espiritismo de Allan Kardec, y hay muchas cosas que se han ramificado de esto. Quizás incluso, lo decimos de pasada, aquello de lo que se trata es bastante comparable a lo que fue el origen real de la mediumnidad y del espiritismo mismo. Y por otra parte, cuando la clarividencia se obtiene por algunos entrenamientos psíquicos, incluso si Kundalini no entra en eso para nada, tiene comúnmente como efecto hacer al ser eminentemente sugestionable, como lo prueba la conformidad constante a la que ya hemos hecho alusión más atrás, de sus visiones con las teorías especiales de las escuelas a las que pertenece. Y estamos hablando aquí de mediumnidad, todo en un contexto moderno o reciente, no de otras expresiones similares, de otras tradiciones más antiguas para no entrar en detalle. Por consiguiente, no es difícil comprender todo el partido que puedan sacar de ahí los verdaderos magos negros, es decir, los representantes conscientes de la contrainiciación. Eso suena bueno. No es difícil darse cuenta de que todo eso va directamente en contra de la meta misma de la iniciación.
Y decir que todo esto suena bastante fantasioso para quien lo lee superficialmente, pero se entiende lo que no quiere decir con personas que practican estas disciplinas con un objetivo de despertar aspectos internos inconscientes o aspectos internos. Es decir, como mago negro está hablando aquí la palabra clave es representantes conscientes, y la conciencia de lo que se está haciendo es lo peligroso del tema. Son adversarios conscientes a todo principio universal y que hacen uso y práctica de diferentes métodos para utilizar personas como instrumentos a sus designios y a sus planes. Un poco la teoría, el concepto de Guénon sobre cómo se maneja la iniciación, la contrainiciación. No es difícil darse cuenta de que todo eso va directamente en contra de la meta misma de la iniciación, que es propiamente liberar al ser de todas las contingencias y no imponerle nuevos lazos que vengan a agregarle todavía a los que condicionan naturalmente la existencia del hombre ordinario. El iniciado no es un sujeto, es incluso exactamente lo contrario. Toda tendencia a la pasividad no puede ser más que un obstáculo a la iniciación. Y aquí, bueno, no, dije representantes conscientes de la contrainiciación que a veces utilizan la iniciación legítima para sus fines, siendo eh, en cierta forma invirtiéndola y atacándola porque su objetivo es eliminarla o utilizarla con medios que sean alejar a las personas de esa liberación, de esa trascendencia, de esos principios. Y a mí me cuesta mucho comprender cómo una persona puede conscientemente de verdad comprender, bueno, no entendería realmente cuál es él no tiene la capacidad de entender los principios, por eso se opone a ellos por su naturaleza. Pero de nuevo, todo este concepto de la contradicción es un poco difícil de capturar para una persona que se ubica desde los principios y que entiende que la forma más natural, más saludable, más equilibrada, más armoniosa es de estar en un equilibrio interno y que el principio supremo trascendente que manifiesta todas las cosas, el objetivo es justamente ascender, identificarse hacia él, conseguir una verdadera iluminación y que es liberarse de toda contingencia y no imponer, obviamente, cuando practicamos algo pasivo, cuando estamos siendo mediums, cuando estamos obteniendo más lazos, como dice aquí Guénon, a agregarse todavía a los que condicionan naturalmente la existencia del hombre ordinario. La idea es liberarse de todo eso, de toda forma, de toda dependencia, de toda pasividad. Pasividad en el sentido de no estar activamente en la búsqueda de esa elevación y de no cuestionar o de tener una actitud de recepción a cualquier influencia cualquiera sin determinar cuál es el origen y la naturaleza de esa influencia. En fin, continuando, el iniciado no es un sujeto, es incluso exactamente lo contrario. Toda tendencia a la pasividad no puede ser más que un obstáculo a la iniciación, y donde la misma es predominante, constituye una descualificación irremediable. Además, en toda organización iniciática que ha guardado una conciencia clara de su verdadera meta, todas las prácticas hipnóticas u otras que implican el empleo de un sujeto son consideradas como ilegítimas y están estrictamente prohibidas, y agregaremos que incluso se prescribe mantener siempre una actitud activa al respecto de los estados espirituales transitorios que pueden ser alcanzados en las primeras etapas de la realización, a fin de evitar todo peligro de autosugestión. Y cuarto, es lo que un sheikh expresaba un día con estas palabras: es menester que el hombre domine el hal, estado espiritualmente todavía no estabilizado, y no que el hal domine al hombre. Vale. Sobre todo en los estados iniciales. El tema de la autosugestión en estos temas es muy común. Sabemos bien que se podrá, bueno, vamos a continuar antes. En todo rigor, desde el punto de vista iniciático, la pasividad no es concebible ni admisible más que frente al principio supremo exclusivamente. Exacto. Esto era como una de las cosas que me venía en la mente mientras estaba leyendo. Finalmente todo hay una especie de sumisión. Es lo que es Islam Spa, sumisión. La sumisión ante el principio supremo. Todo está subordinado al principio supremo. Ante ese aspecto, bajo ese punto de vista, todos somos pasivos, en cierta forma. Pero al manifestar los atributos del principio supremo para llegar a él, y en el camino de la realización, nuestra conciencia tiene que hacer una captura, un dominio de sus estados y utilizar la activación que pueda hasta que llegue al punto donde ya entiende que el resto viene de más allá.
Pero bueno, sin ir a estas concepciones, esto es algo muy genérico, lo que no está hablando simplemente de cosas muy evidentes, externas, y sin ir mucho al simbolismo de la pasividad y la actividad y los polos y cómo tenemos que entender nuestra pasividad ante el principio supremo, que Guénon dice acá, no es concebible ni admisible más que frente al principio supremo esta pasividad del iniciado. Está hablando simplemente de cosas como prácticas hipnóticas, mediumnidad, todas estas cosas que te pone a la merced de otra voluntad diferente a la tuya. Sabemos bien que se podrá objetar a eso que algunas vías iniciáticas conllevan una sumisión más o menos completa a un gurú. Mm. Pero esta objeción no es en modo alguno válida, primeramente porque en eso se trata de una sumisión consentida de pleno grado, no de una sujeción que se impone sin saberlo al discípulo. Y después porque el gurú es siempre perfectamente conocido por el discípulo que está en relación real y directa con él, y que no es un personaje desconocido que se manifiesta en astral, es decir, toda fantasmagoría aparte, que actúa por una suerte de influencia telepática para enviar sugestiones sin que el discípulo que las reciba pueda saber en modo alguno de dónde vienen, de dónde le vienen. Además, esta sumisión no tiene otro carácter que el de un simple medio pedagógico, se podría decir, de una necesidad completamente transitoria. Yo creo que este es el punto más importante. El objetivo del gurú, del maestro, es un objetivo pedagógico, es una necesidad transitoria. Un verdadero instructor espiritual no solo no abusará nunca de ella, sino que no se servirá de ella más que para hacer al discípulo capaz de liberarse de él lo más pronto posible, ya que si hay una afirmación invariable en parecido caso es que el verdadero gurú es puramente interior, que no es otro que el sí mismo, el del ser mismo, y que el gurú exterior no hace más que representarle, en tanto que el ser no puede ponerse todavía en comunicación consciente con este sí mismo. Puedes ponerlo en verde. Es importante hoy día, con tanto supuesto maestro espiritual. La iniciación debe conducir precisamente a la conciencia plenamente realizada y efectiva del sí mismo, lo que evidentemente no podría ser el hecho ni de niños en tutela ni de autómatas psíquicos. No me acordaba de esta expresión. Vamos a repetir, la iniciación debe conducir precisamente a la conciencia plenamente realizada y efectiva del sí mismo. Como sabemos que el sí mismo es el ser espiritual, el eterno, el Ruh. Lo que evidentemente no podría ser el hecho ni de niños en tutela ni de autómatas psíquicos. Esto es obviamente peyorativamente y una especie de insulto que hace que no a las personas que se dejan sugestionar por estas cosas. Pero bueno, continuando. Y a veces él hace estos comentarios que son un poco chocantes, pero bueno, es su manera de expresar su disgusto, su manera de ver estos temas que en su época estaban muy de boga y hoy día están asentados y aún más. Ya es prácticamente normal que estos sean diferentes caminos o métodos que las personas recurren. Continuemos. La cadena iniciática no está hecha para ligar al ser, sino al contrario, para proporcionarle un apoyo que le permita elevarse indefinidamente y rebasar sus propias limitaciones de ser individual. Repetimos, la cadena iniciática no está hecha para ligar al ser, sino al contrario, para proporcionarle un apoyo que le permita, y ese es un apoyo, que le permita elevarse indefinidamente y rebasar sus propias limitaciones de ser individual y condicionado. Aquí es donde digo como que no hace, recoge un poco cable, dice, la iniciación no es un apoyo, es lo que te facilita el conexión a estado interno. Es una de mis principales objeciones a ver la iniciación como una condición, pero bueno, es una percepción personal. Yo creo que ciertamente es un apoyo, ayuda, y en las condiciones actuales es muy difícil, como Guénon diría, que una persona pueda tener una disposición tal a la iluminación por sí mismo. Necesita pertenecer a pasar por ciertos procesos pedagógicos, necesita ciertos apoyos, primero intelectuales, mentales, que le faciliten allanar el camino para justamente apuntar bien la brújula, y luego va a depender de ese trabajo interno. Y estas influencias que además estos rituales apoyan, ayudan a ordenar y purificar el ser. Estoy seguro que todo eso es importante. El problema es no dogmatizarse con estas lecturas, ni pensar que esto es no se puede, la lectura del simbolismo y la lectura espiritual no puede tomarse como una ciencia como las profanas, que funcionan en un dominio diferente y con unas características distintas. Esto, si bien tiene sus leyes, em, siempre van a ser los textos sagrados y, y, en fin, ¿cómo explicar esto? Simplemente quiero llevar a que la iniciación y la cadena iniciática es un apoyo.
y que tengamos eso como un punto importante en la lectura de Guénon. Pero lo que estamos buscando con esto son apoyos auxiliares. Va a ser los textos sagrados, evidentemente los profetas y las revelaciones y el símbolo mismo y la enseñanza interna y el conocimiento directo siempre va a estar muy por encima de toda lectura y de todo texto y de toda teoría. Y toda organización iniciática y todo maestro finalmente son eso, son apoyos, tienen un objetivo pedagógico que nos acompañan en el camino. Continuando, incluso cuando se trata de las aplicaciones contingentes que puedan coexistir secundariamente con la meta esencial, una organización iniciática no tiene que hacer instrumentos pasivos y ciegos, cuyo sitio normal no podrá estar en todo caso más que en el mundo profano, puesto que le falta toda cualificación. Lo que debe encontrar en sus miembros, a todos los grados y en todas las funciones, es una colaboración consciente y voluntaria que implica toda la comprensión efectiva de lo que cada uno es susceptible, y ninguna verdadera jerarquía puede realizarse y mantenerse sobre otra base que esa. Y estoy de acuerdo con esta idea y en líneas generales me parece que es un buen capítulo para tenerlo como referencia y para repasar otro aspecto de la consideración de iniciación y pasividad. El próximo capítulo de este libro es Iniciación y Servicio. Y bueno, estas son el tema de los apoyos y diferentes consideraciones sobre el órgano. Yo creo que es importante y bueno, parte de la cualificación es justamente tener siempre una mente que cuestione. Incluso tenemos que cuestionar, incluso que no, tenemos que cuestionar las enseñanzas que nos dan y fortalecer esa brújula interna. Ese es un poco el mensaje que quería dejar cuando leemos estas lecturas, evitar dogmatizarse y utilizar todas estas herramientas y materiales como puntos de apoyo para nuestra propia reflexión, nuestro propio aprendizaje, nuestro propio desarrollo interno e iluminación. Vale, entonces nos vemos ya, será en el próximo capítulo llamado Iniciación y Servicio, capítulo 36.